Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes desde el frontón Videzarra en este campeonato navarro de clubes en las finales ya de cesta punta de parejas en la modalidad de primero femenina y después masculina, que van a poder seguir y vivir en directo a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota a lo largo de la tarde de hoy. Ya están ahí, ven, casi preparadas, casi listas para saltar al frontón, a la cancha de juego, las cuatro protagonistas en esta tarde de hoy, en esta final femenina, que no son otras que Urdaniz y Rodríguez y Ibarguren Reviña. Las cuatro protagonistas, da la casualidad, la coincidencia, que son pertenecientes al mismo club, al Cabanillas Jaelai. Por lo tanto, el caso es que bueno, ya tenemos un club vencedor en esta modalidad femenina, pero bueno, habrá que ver quién es la pareja que se impone en esta final femenina. Para comentar conmigo estas finales se encuentra Nacho Lakidain, es el jugador de cesta punta. Muy buenas tardes, Nacho. Hola, muy buenas tardes y nada, encantado de estar aquí en el frontón viendo las finales del Campeonato Navarro y disfrutando contigo del juego. Un campeonato navarro de clubes que llega hoy, en esta tarde de 19 de noviembre, pues a su recta final, con la disputa de esas dos finales. Como decimos, primero tendrá lugar la femenina. Ya pueden ver ahí en imagen a las cuatro protagonistas. A la izquierda, con indumentaria azul, Ibarguren y Revilla, y un poquito más a la derecha, más próxima a la imagen, de rojo, que vestirán Urdaniz y Rodríguez. Marisabel Ibarguren, Marina Revilla, Conchi Urdaniz y Vanessa Rodríguez son las protagonistas, todas ellas de categoría senior, eso sí, con edades bastante diferentes y variadas. Tenemos a Ibarguren, nacida en el año 81, a Revilla, la más joven, nacida en el año 1994, Conchi Urdani, la más veterana, nacida en el 77, y Vanessa Rodríguez, nacida en el año 1985. Ahí ya les vemos haciendo el saludo protocolario antes de comenzar esta final, que tenemos que recomendar que se va a disputar al mejor de 25 tantos, no, por lo tanto, pues un único juego. Y esta, pues, es, Nacho, quizás la primera de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para analizar lo que puede ser el desarrollo de este encuentro, de esta final. Pues mira, son unas chicas que no llevan mucho tiempo jugando. Sabéis que la cesta punta, como muchos deportes, siempre ha sido una especialidad muy masculina en la que ha costado mucho que entrasen las chicas. Gracias a Dios llevan un año, llevan unos años en los que están entrando, lo mismo de edad senior, como son estas que van a jugar ahora al final, estas chicas, como más jovencitas. Aquí en el club de Noain aún no tenemos de estas edades senior, y sí que tenemos de edades infantiles y alevines. Y bueno, un tanteador a 25, que no es un esto muy amplio. Y bueno, el juego no va a ser de mucho nivel, como se puede ver en los campeonatos del mundo de Francia de las semanas pasadas, porque, lo dicho, no lleva mucho tiempo jugando, pero bueno, el nivel que han alcanzado en este breve tiempo, pues está muy bien, irán subiendo. Bueno, pues ya se ha realizado el sorteo y ya está todo presto, dispuesto aquí en este frontón Videzarra en Noain, para que comience en esta fría tarde, ¿verdad, Nacho? Por lo tanto, sí, también seguramente tendrán que moverse las jugadoras, pues para también aclimatarse rápidamente y para pues entrar rápidamente en juego. Y es otro de los factores a tener en cuenta, pues que en los últimos días en la comarca de Pamplona, bueno, pues ha bajado la temperatura considerablemente. Por lo tanto, bueno, pues veremos si tardan un poquito en entrar en juego.
Sí, como dices, ha llegado el frío por fin, ha costado, y se nota a la hora de los primeros tantos, y luego por el tipo de juego que tienen no se mueven demasiado por el peloteo que aún tienen, y por lo tanto les puede pasar factura un poco el quedarse un poco frías. Han realizado un saque de prueba al principio y bueno, ahora ha hecho tanto el color azul y ahí están. De momento Ibarguren y Revilla por delante, realizando el primer tanto. Ahí se escurre, le va a cazar la pelota, por lo tanto uno iguales en este comienzo de esta final femenina, que ya lo saben que pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota, como siempre, bueno, pues ayudando a visibilizar lo máximo posible este tipo de eventos de finales, da igual la categoría. Y ahora pues bueno, pues segundo fallo consecutivo. Sí, la ha buscado al aire la delantera azul, pero bueno, no ha podido retener esa pelota que venía de pared izquierda. Puede que noten las pelotaris el frontón, no están acostumbradas a jugar en Noain. Como digo, son las dos parejas del club de Cabanillas, y puede que noten el frontón. Ahora la ha buscado al aire cuando esa pelota iba fuera. Les falta un poco de experiencia y de malicia que se adquiere con los años. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando la final. De momento 2 iguales. Le recordamos que tenemos que llegar a los 25 tantos en ese único juego. Por lo tanto, bueno, pues esto es una carrera de fondo, esta final. Al igual que se ha desarrollado el resto de este torneo, que en su primera fase, en la primera liga, bueno, pues Ibarguren y Revilla, en los 4 encuentros jugados los ganaron los 4. En segunda posición quedaron Urdán y Cir Rodríguez, con 2 encuentros vencidos y 2 perdidos, los 2 frente a Ibarguren y Revilla. Y en último lugar también del Club Cabanillas, Lezaun y Elía. Por lo tanto, bueno, pues ahí queda, ¿no? Cómo han quizás monopolizado, ¿no?, esa categoría femenina, el Cabanillas High Alay. Por lo tanto, una anécdota más que curiosa. Y bueno, les decíamos que esos 2 encuentros que habían perdido la pareja de Urdán y Cir Rodríguez habían sido contra Ibarguren y Revilla, que llegan a esta final pues invictas. Pero también tenemos que decir que los enfrentamientos directos bueno, pues han sido igualados. Hemos tenido un 25-20 y luego hemos tenido también un 24-25. Por lo tanto, pues ojalá que eso nos dé pie a que podamos ver una final igualada y sobre todo emocionante en el día de hoy. Pues sí, como se está viendo, ahora por ejemplo van por delante la pareja azul 4-2. Y bueno, en el peloteo no noto gran diferencia, se están yendo 5-2, por lo tanto creo que puede pasar cualquier cosa, así como han perdido los 2 partidos contra la pareja colorada, pero hoy no me extrañaría que peleen hasta último momento las 2 parejas y que pueda caer al lado de cualquiera de las 2, sí. Sí que es verdad que son el único club que tienen ahora mismo categoría femenina en senior, por lo tanto se lo juegan siempre entre Cabanillas y tal, hasta que ha hecho ahora falta de saque, no ha llegado al 4. Entonces eso, Berriozar y Noain no tiene senior en femeninas, y bueno, hasta que lleguen a la edad de senior las de Noain y sigamos teniendo la rivalidad con Cabanillas, que lleva más de 30 años y que en todas las categorías siempre nos peleamos de buena manera entre los 2 clubs. Estamos viendo, Nacho, un inicio de esta final con bastantes fallos más que aciertos, o sea, tantos que vienen precedidos de un error o de un fallo, más que tantos trabajados, ¿no? Sí, eso es lo que te quería un poco comentar al principio. El nivel que tienen, pues bueno, lo que decía, para el tiempo que lleva está bien, pero sí que es verdad que no lleva mucho tiempo jugando,
Entonces se nota, están en un proceso, en un tiempo de pelotear más que de acabar las jugadas o de marcar la diferencia. Entonces hoy mismo, aparte de los nervios y del frontón, que serán dos cosas que les pesará, no están acostumbradas al frontón y seguro que están nerviosas por la final, pues eso se nota, pues que no tienen el nivel como para marcar la diferencia, sino que el que lleve más el peloteo, el que esté un poco más segura va a ganar el partido. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla y vemos nuevamente cómo se le escurría, y los tres últimos tantos, como bien comentaba Nacho, bueno, pues han venido precedidos pues de fallos, ¿no? Veremos cómo se desarrolla esta final. De momento 6-6, y bueno, pues también lo que decimos siempre en este tipo de situaciones, y es que las finales hay que saber jugarlas, y ahí pues evidentemente la veteranía, la experiencia es un grado, es un aspecto muy a tener en cuenta, el saber estar. Y bueno, lo que pasa es que también aquí nos podemos encontrar con otra situación, y es que en el caso de la pareja formada por Ibarguren y Revilla, pues se puede dar el caso, puede pensar, bueno, pues hemos llegado hasta aquí invictas, hemos ganado todos los encuentros. Con eso puede añadir un poquito más de presión, porque realmente a efectos puramente resultadistas, ¿no? Pues este es el partido el que cuenta, ¿no? Y claro, como tengas un mal día, pues todo el trabajo que has realizado durante los meses anteriores, pues se va al traste. Así es, sí, pero yo por lo que estoy viendo en estos primeros pelotazos, en este momento no veo favorita. Puede ser que la pareja que ha resultado con mejores resultados durante el campeonato y tal le esté pesando un poquito los nervios, eso es. Y la otra pareja, pues eso, que se haya visto que sí que puede, que hayan perdido de poco los partidos, y yo creo que va a estar la cosa muy reñida. Y el tema está en quién sea un poco más seguro, porque eso, estoy viendo fallos, pues eso, fallos a la mano y no forzados. Pues ahí veíamos precisamente otro fallo en la pareja formada por Urdaniz y Rodríguez. El equipo rojo, como no terminaba de atrapar esa pelota para contrarrestar, y por lo tanto el tanto ahí que se fue para el lado azul, y ahora sí que hemos visto un buen tanto. Sí, ha bajado la pelota, no sé si ha sido buscado o no, si se le ha caído, pero sí que ha bajado la pelota y la ha puesto un poco más complicada. Ahí veíamos precisamente la repetición, como no podía terminar de agarrar esa pelota, y se veía un poquito sorprendido. Vale. Y el marcador que va igualado, va parejo, 8-9. Eso es, sí, se ve que no se despega ninguno del marcador y que les va a costar. En cuanto alguna pille un poquito más de confianza y se atreva, va a marcar la diferencia. Así es, y va a marcar y puede marcar la diferencia, porque también, bueno, pues así casi a lo tonto, pues estamos llegando casi al ecuador de los tantos necesarios para llevarse el partido. Estamos con que la pareja formada por Ibarguren y Revilla llevan ya 11 tantos. Le faltarían pues 2-3 tantos para llegar a acercarse a esa mitad de los tantos que hacen falta para hacerse con el campeonato. Y bueno, ahora vemos 3 tantos seguidos, sí, que a lo mejor pueden hacer un poquito de daño. Está sacando bien Ibarguren, está cruzando el saque y bueno, está haciendo un poquito de daño con el saque. Yo creo que también los nervios se están jugando un poco una mala pasada y tal. Entonces, bueno, sí que ha hecho 3-4 tantos seguidos, y el saque, mira, ahora ha rematado una cortada, la delantera colorada, y bueno, ya se empiezan un poquito a animar y a soltar. Es el primer remate que le veo claro, y bueno, yo creo que le puede pillar confianza. Bueno, pues 9-12, otro de los inconvenientes
ventajas e inconvenientes, según se mire, de que los dos clubes protagonistas sean el mismo, sean el Cabanillas Jaialai. Es que claro, estas 4 pelotaris se conocen como la palma de la mano, los defectos, las virtudes de cada una de ellas. Eso es, para lo bueno y para lo malo. Están todo el día entrenando juntas y jugando los campeonatos juntas. Algo habrán salido seguro al País Vasco a jugar, pero en el 90% están jugando entre ellas y tiene la parte buena y la parte mala. Se conocen demasiado y eso puede implicar eso, que al final el resultado pueda ser para cualquiera de las dos, porque ya veis que vamos todo el rato con el marcador parejo. Así es, 11-12, y justamente cuando antes habíamos hablado de que, bueno, tras esa racha de 3 tantos seguidos conseguido por el equipo rojo, por la pareja formada por Urdaniz y Rodríguez, que a lo mejor, bueno, pues podría marcar un punto de inflexión en esta final. Bueno, pues vemos cómo pues han conseguido rehacerse y ahora pues hasta el punto de igualar el encuentro, 12-12. Sí, la delantera Urdaniz se está animando más a rematar, le veo con un poco más de confianza ahora mismo y creo que puede ser, si sigue así, puede ser un poquito el punto que les lleve a poder ganar el partido. Le he visto con ánimo de rematar y lo está haciendo bien, está tirando cortadas bastante buenas y al nivel que tienen las 4, pues esos remates puede que marquen la diferencia, sí. Bueno, pues veremos lo que sucede. Como les recordamos que pueden seguirlo todos ustedes en el canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota, el desarrollo de esta final femenina y posteriormente la final masculina. Bueno, pues ahora buen tanto, que además le consigue dar la vuelta al marcador, se pone por delante Urdaniz y Rodríguez. Ha sido un buen tanto, se ha abierto una pelota que ha cogido Rodríguez, la zaguera colorada, y desde atrás ha rematado una cortada que no ha podido coger el equipo azul y ha estado bien. Se nota que se van soltando poco a poco, aunque les va a costar, pero se nota que bueno, ya se han animado a rematar y a hacer alguna cosica más. Bueno, pues 14-12. 14-12. Bueno, ahora tanto azul de nuevo y prácticamente iguales en el marcador otra vez y ya te digo que puede pasar aquí cualquier cosa. La que tenga un poco el temple un poco más tranquilo es la que se va a llevar. Están sacando muy bien las dos delanteras, quitándole el aire a la contraria, que está muy bien. Esa pelota le ha pasado por encima. Y 14 iguales. Así marcha esta final. Igualada. Y en lo que viene siendo la tónica desde el comienzo del partido. Ahí se escurría esa pelota. Sí, se ha atrasado mucho la delantera, era una pelota que tranquilamente podía haber entrado la zaguera, pero yo creo que la delantera está con más confianza y está ocupando un poquito más la cancha. El saque muy bien, quitándole adelante, y ahora falla otra vez una pelota bastante sencilla y se pone otra vez 16-14 para la pareja que en teoría no era la favorita, si no me equivoco. Creo que son las coloradas las que habían ganado los 4 partidos. Pues la verdad es que Nacho ya ha perdido la cuenta de los cambios de marcador
de que va uno por delante, sí, luego va otro por detrás, porque esto está siendo la tónica constante de esta final que tiene pinta de resolverse pues por detalles mínimos. Sí, ahora se atreve a rematar la delantera azul, que aún no lo había hecho, o por lo menos yo no me había percatado, y creo que es la primer remate y bien, está bien, ha buscado una cortada. Son pelotas que vienen bajas y que para el nivel que tienen las chicas en este momento pues son complicadas. Por lo tanto, yo creo que las pelotas que cojan al aire, que no crucen el saque, se van a rematar entre ellas porque saben que hacen mucho daño. Bueno, pues 15, 17, 18. Por lo tanto, echando por delante ese equipo azul. Y veremos qué pareja consigue finalmente hacerse con esa chapela en este campeonato navarro de clubes, con la modalidad de cesta punta por parejas, final femenina. Ya saben que pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota en esta tarde del 19 de noviembre, en la que primero veremos el desenlace de esta final femenina, seguido de la final masculina. La ha cogido ahora sin querer, parece izquierda, ha cogido esquina y se la ha abierto al ancho, y no ha podido el equipo rojo, la pareja roja, coger esa pelota, y se van 19-16. A 25, pues bueno, están en un momento crítico ahora mismo la pareja roja, para que no se les vayan demasiado y puedan seguir igualados como hasta ahora. Pues ahí están otra vez a 2 tantos. 17-19 y nos vamos acercando, estamos ya en un tramo en el que, bueno, pues cualquier fallo, cualquier acierto, pues puede resultar no definitivo, pero casi, porque aquí los tantos ya valen oro. Cuando nos aproximamos ya a los 20 tantos, en el caso del equipo azul, que ve un poquito más cerquita ese campeonato. Ahora se le escapa. Revilla, la zaguera azul, se cruza siempre al revés, se ve que tiene más seguridad con el revés que con la derecha, y se cruza demasiado. Y mientras tanto, pues también viene y acude cada vez más público para presenciar estas dos finales, tanto femenina como masculina. Sí, se nota. En la masculina van a jugar una pareja de Cabanillas, Lázaro y Israel, contra otra pareja de aquí del club de la Casa de Noain, contra Martín, que es un pelotari muy joven, que no debería estar en la categoría senior, pero el nivel que tiene pues lo ha hecho que lo pongamos ahí y que esté en la final junto con Bailo. Es profesional igual que Israel, y que ha estado muchos años jugando en Dania, en Estados Unidos, y que hoy vamos a ver el nivel de estos pelotaris. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en esa final masculina. De momento, pues lo que veníamos vaticinando desde el comienzo de esta final femenina, pues emocionante, igualada, pues hasta el final, 19-21, ese pequeño pasito adelante en forma de tanto conseguido. Sí, lo que hemos visto desde el principio, que no había una diferencia entre las dos parejas y que podían llegar igualadas. Parece que los azules van siempre un poquito por delante, y eso, y ahora otra vez ya se van a 3 tantos, que ya empiezan a ser un poco peligrosos, porque faltan otros 3 tantos a la pareja azul para terminar el partido.
Así es, 19-22. Les recordamos que tenemos que llegar a los 25 para conocer al campeón de esta primera final femenina de este campeonato navarro de clubes de cesta punta parejas que se está celebrando, que se está disputando en el frontón municipal Bidezarra de Noain y que ya lo saben, pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota. 2022. Aquí nadie ha dicho su última palabra, ni muchísimo menos. Se cruza todo el rato de revés. Le ha botado la pelota en la cesta a la zaguera azul, pero bueno, el juez, entre que le pillaba, que le tapaba con el cuerpo y el nivel de las jugadoras, al final no ha pitado y se pone el marcador en 23-20. Bueno, pues más cerquita veremos ahora también la reacción, por qué optan cada una de las protagonistas en esta final. Porque lo que decíamos, ahí la pareja formada por Urdaniz y Rodríguez tampoco quiere perder comba. Ahora con el saque los rojos se aguantan este tanto al aire libre. Mira, se les ha complicado con este tanto, se les ha complicado ya mucho el partido. Sí, eso es, pues ahí podrían haber estado las buena parte de las opciones para meterse, para mantenerse en la final y poder aspirar a esa chapela de campeón. El aplauso del respetable. Aplausos al último saque, la novia que se llama, y bueno, no va a ser el último. Aún tienen el equipo, la pareja colorada, van a tener sus opciones. Si hace bien el saque y aguanta un poquito el peloteo, se pueden poner ahí. Bueno, pues tendremos emoción. 22-24. A un solo tanto el pareja azul. Y ahí está. Ya está. Y aquí llegamos. Hasta aquí la final femenina. Con victoria, claro está, para el Cabanillas Highlight. Pero ha sido la pareja formada por Ibarguren y Revilla quienes se han llevado el gato al agua, quienes han conseguido imponerse en esta final con ese marcador 22-25. Ahí pueden ver en la repetición el abrazo, pues también amistoso entre componentes de un mismo club. Aplauso también aquí por parte de los aficionados congregados. Y bueno, pues en apenas media hora se resuelto esta final femenina que como decíamos al principio, Nacho, ha sido muy igualada y al final pues se ha resuelto por detalles mínimos, ¿no? Así es, ha sido un poquito lo esperado, un partido bastante rápido porque el nivel de peloteo no era muy alto. Entonces, bueno, cada 4, 5, 6 tantos pues había algún fallito un poco, pues por pelotas un poco arrimadas, por pelotas un poco cruzadas y tal. Entonces ha ido rápido, como bien dices, en media horita ha sido el partido y dentro de lo esperado, reñido y bueno, entre dos parejas del club de Cabanillas que se conocen mucho y que se respetan mucho y que hoy están empezando y disfrutando de la cesta punta. Bueno, pues ahí está el resumen de esa final femenina. Les recordamos 22-25 ese resultado. Y aquí pues hacemos una pequeña pausa después de esta final femenina y regresamos en unos minutos para comentar la final masculina que también se va a celebrar, que también se va a disputar aquí en el frontón municipal Bidezarra y que también pueden seguir en el canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota.
Bueno, pues regresamos a esta retransmisión de esta jornada final del Campeonato Navarro de Clubes, en la modalidad de cesta punta de parejas, a puntito de comenzar, a puntito de presenciar esa final masculina, después de haber visto las vencedoras en esa categoría femenina. Y ahora todo preparado, Nacho, para una final masculina que se las trae, ¿no? Así es, nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Estos son gente que llevan jugando toda la vida y que tienen mucho nivel, que varios de ellos han sido profesionales, que han estado en Estados Unidos muchos años, otros están prácticamente, empezando a conocer el nivel senior, y va a estar muy interesante. Pues eso, por el lado de Noain y de rojo, Martín Azpiroz, con escasos 15 años, el más joven de todos, con Rubén Bailo, profesional de Estados Unidos durante muchos años, que ahora se va otra vez. Este mes se va para hacer la temporada de invierno en Dania Hayalai, contra Israel, que esta vez juega de delantero. Normalmente siempre toda su carrera ha sido zaguero, pero bueno, por tema de parejas, de tal, está jugando de delantero. Muchos años también compartiendo cancha en Dania Hayalai con Bailo y con Iturbide, también de Noain. Y de zaguero Lázaro, un zaguero también muy seguro y con mucha experiencia, y que va a depender un poquito de los nervios de Martín, de que va a sacar de Colorado, del equipo de Noain. Y a ver, si mantiene los nervios, va a ser una final bonita. Bueno, pues ahí lo tienen. Azul vestirá Cabanillas, esa pareja formada por Asen y por Lázaro. Rojo tendremos a Noain Azpiroz y Bailo en una final, en un encuentro que, les recordamos, tendremos que irnos a los 35 tantos para conocer el desenlace, para conocer al vencedor de esta final, que ya está en juego, esta final masculina del Campeonato Navarro de Clubes, cesta punta masculina en parejas. Y ahí tenemos el primer tanto. Bueno, tremendo tanto. Han buscado, el club de Cabanillas ha buscado la chula, ha salido, ha reboteado un Martín, pero bueno, la deja un poquito fácil y ha rematado de costado a dos paredes Israel, haciendo el primer tanto y demostrando un poquito el nivel que vamos a ver durante todo el partido. Bueno, pues veremos lo que ocurre en esta final. La que, bueno, aquí, así como tenemos que hablar en la categoría femenina de que todo quedaba Cabanillas, Hayalai, y que de ahí habían salido pues los semifinalistas y las finalistas, las protagonistas de la final que hemos visto. Bueno, pues aquí la cosa cambia. Tenemos en la fase previa, en la fase de liguilla, como en primer lugar quedaba Noain, en segundo Cabanillas, tercero también Cabanillas, cuarto Noain y quinto Berriozar. Y en el otro grupo pues tenemos precisamente a las dos parejas protagonistas que han conseguido plantarse en esta final. Tenemos en primer lugar a Noain, en esa pareja formada por Azpiroz y por Bailo. En segundo lugar terminaba Cabanillas, Asen y Lázaro. En tercer lugar Cabanillas, la pareja formada por Antón y Rodríguez. Y bueno, pues tenemos que ver, ¿no?, qué es lo que sucede entre esos dos protagonistas que han llegado desde el mismo lado del cuadro, por decirlo de aquella manera, y que bueno, se han plantado en esta final después de haber superado en semifinales. Por su parte, Asen y Lázaro en Cabanillas derrotaron a Noain, pero a la pareja formada por Agudo y por Aguas, mientras que Noain a su vez también derrotó a Cabanillas, pero a la pareja formada por Antón y Rodríguez 35-19. Veremos
Veremos, como decimos, cómo se desarrolla. Lo que sí que podemos asegurar y lo que estamos viendo ya es que estamos presenciando una final con mucho ritmo. Tremendo, tanto mientras nos explicabas todo lo que ha durado y lo peloteado que ha sido. Al final ha caído del lado azul de nuevo, pero bueno, ha sido un tanto muy peloteado y muy bonito, con varios remates y que bueno, demuestra un poquito el nivel de los 4 pelotaris y eso, empieza 2-0 el partido, pero bueno, va a ser muy largo, 35 son muchos tantos y va a ser de constancia y de aguantar y de no desanimarse y tema psicológico, a ver si Martín Azpiroz puede aguantar el nivel de esta gente. Ahora lo vemos rematar un poquito adentro, atrás, a ver si puede aguantar el tema psicológico de toda esta gente, de los otros 3, sobre todo Bailo y Israel, que han jugado muchísimas finales y muchísimos partidos de profesionales. Ahora mismo se le ha ido el rebote a Lázaro arriba. Y primer tanto de la pareja colorada de Noain, el público, como no puede ser de otra manera, aquí jugando en casa, pues animando totalmente a la pareja colorada. Que también será otro de los aspectos a tener en cuenta el público, que ya, bueno, pues este frontón municipal de Bidezarra en Noain, pues empieza a presentar otro aspecto, otro color, con mucho ambiente. Y la verdad es que pues se ha quedado un plan perfecto para la desapacible tarde que está teniendo lugar aquí en Noain, bueno, en la comarca de Pamplona, ¿no? Con estas temperaturas, con esta lluvia intermitente, pues qué mejor que acercarse al frontón a ver este encuentro, esta final de pelota. Y para los que estén en casa, que les haya dado un poquito de pereza acercarse, bueno, pues que ya lo saben, que se pueden conectar al canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota y seguir el devenir de esta final masculina, que Nacho, igualada a 2 tantos. Así es, ya han igualado a 2, han empezado perdiendo la pareja de Noain. Ha fallado ahora 2 tantos seguidos Lázaro, la pareja, el zaguero de Cabanillas. Y bueno, mucho nivel lo que vamos a ver, y mucha igualdad, yo creo también, a no ser que se rompa el partido por alguna cosa. Yo creo que se va a ver también bastante igualdad y va a ser partido largo. Ha fallado otra vez Lázaro, es la tercera pelota seguida que falla, pues también le pueden pesar un poquito los nervios y no jugar en casa y verse que bueno, que la pareja de Noain está muy animada y muy respaldada por el público. Bueno, pues 3-2, ese es el tanteo en estos primeros compases, que también pueden servir precisamente de tanteo, ¿no? Por cada uno de las parejas protagonistas, tanto Cabanillas como Noain, para tantearse, para medirse, para calibrar el estado de cada uno de los protagonistas en esta tarde de hoy, porque aunque ya hemos dicho, y hablábamos también en categoría femenina, que aunque hayan jugado y se conozcan entre ellos, hayan disputado encuentros pues multitud de veces, pues esto es una final, está en juego ese campeonato navarro de clubes, por lo tanto, bueno, pues esos nervios, pues la tensión que pueda haber por la disputa de un título en juego, pues es uno de los factores a tener en cuenta y que a buen seguro pues determinará y que puede marcar un poco el ritmo y el devenir, incluso también pues los nervios, ¿no? En cada una de las parejas. Sí, 4-3 para la pareja de Noain, en los 4 tantos que ha fallado la pareja azul, ha fallado Lázaro en la parte de atrás. Yo creo que le van a buscar un poquito más a Lázaro, puede ser que comparado con el delantero, con Israel, baje un poquito el nivel. El delantero al final ha sido profesional y tiene mucha experiencia y se le ve muy bien también jugando adelante. Por lo tanto, ahí están, pues empate a 4, Noain buscando un poquito los fallos atrás con Lázaro
Y bueno, y Martín pues aguantando un poquito el nivel de jugar con gente de 30 y pico años y con mucha experiencia, y él con 15 años y mucho hace de estar ahí al nivel de los profesionales. Por lo tanto, bueno, pues ahí está esta final, puede servir casi como un máster, ¿no? Para alguien tan joven. Veamos ese último buen tanto logrado por Cabanillas para lograr la igualada, 4-4. La pareja roja manda totalmente Rubén Bailo por la experiencia que tiene y porque de normal el zaguero es el que mejor ve el partido, pero bueno, ya vemos que Martín también se atreve a meter pelotas difíciles como esa que acaba de meter, y para la edad que tiene no se corta y busca pelota y disfruta, que es lo más importante de este juego. La verdad es que Nacho está jugando ahora y es que impresiona el sonido de la pelota al salir, la velocidad que puede alcanzar una pelota de estas. Sí, así es. Bueno, sabéis que es el deporte en pelota o en balón más rápido del mundo, que tenemos esa fama, que son 300 y pico kilómetros, y bueno, el tanto de ahora, aparte de espectacular, ha sido un tanto peligroso porque bueno, se ha jugado un 2 paredes Bailo estando Martín adelante. Ahora le pido un poco disculpas porque ha sido un tanto peligroso, ha sido muy bonito, muy espectacular, pero estaba Martín en el ancho y se la ha jugado un poco, la verdad que a mí aquí desde afuera me ha asustado, pero bueno, ya veis el nivel que tienen los 4 pelotaris. Y eso, disfrutando, se va ambientando el frontón, va cogiendo ambiente y se calienta el tema, y a ver qué tal vamos, y a ver si continúan así los 4. Ahora una pelota chula de Rubén Bailo que se está viniendo arriba y que es muy difícil meter la pelota justo ahí. Los aficionados se animan también. Como no puede ser otra cosa, tiene ahí a toda su cuadrilla y a ver si sigue todo así de bien. Así es, 6-4, Bailo que se venía arriba y el público también se está viniendo arriba animando a los de casa, a la pareja de Noain. En estos primeros tantos, en estos primeros compases de esta final masculina, con estos dos clubes como protagonistas, Noain y Cabanillas. De momento 6-4 en una final que, le recordamos, nos iremos a los 35 tantos para conocer el desenlace. Y si va igualada, pues sigue igualada, 6-5. Sí, ahora han roto la pelota, ya veis que el nivel, lo que hablábamos del nivel de velocidad y de potencia, pues eso hace que las pelotas puedan romperse y tenga que cambiar. Cada pareja está jugando con su pelota, a uno le va más muerta, a otro le va más viva, un poquito depende de las características de cada uno. Y eso, pareja, o sea, partido de nuevo igualado y último tanto para azules. Y ahora mismo ha sido pasa el saque de Israel Asiain. Imagino que le buscará ahora el aire en un saque un poquito más flojo. La ha quitado bien. La pone en el medio de los dos Bailo, pero la lleva muy bien tirándose al suelo Lázaro. Y Martín falla una pelota muy fácil. Yo creo que estaba ya pensando en tirar. Ahora la anima Rubén Bailo. Y a veces pasan cosas así, pelotas que son muy muy fáciles, pero cuando ya estás pensando si vas a rematar a 2, si vas a rematar adentro, pues se te escapan. Empate a 6 y todo muy reñido otra vez. Ahí veíamos la repetición y precisamente lo que comentas, Nacho, ¿no? Igual veía ya tan fácil, estaba pensando en el próximo movimiento, pues que se le escurrió la pelota y eso ha propiciado el último tanto. 6 iguales.
Final igualada, la masculina, la que estamos viviendo en este frontón Bidezarra de Noain, y que pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota. Va a rematar ahora y ha rematado atrás. Lo normal suele ser rematar adelante, pero ha visto que venían la pareja de Noain, los dos hacia adelante, y ha hecho un costado buscando atrás y le ha salido bien, y se pone por delante ahora la pareja de Cabanillas, que iban un poquito a remolque, y se pone 7-6 a su favor, llevando el peso de la pareja Israel Asiain, jugando delantero. Y bueno, Lázaro se ha entonado un poquito más, ha empezado más fallón, ha empezado fallando las 4 primeros tantos han sido fallo de él, pero parece que se ha entonado y ahí están, iguales en el marcador. Ahora entra Lázaro como vemos, y ya se ha asegurado, se le habrán quitado un poquito los nervios de la final, y ahí están jugando a mucho nivel. Le va a entrar ahora Bailo de derecha. Vale. Ahora se le escapa esa pelota, propiciando de nuevo la igualada, y así nos estamos moviendo pues todo el tiempo en estos primeros compases que ya no son tanto, ya llevamos 7 tantos por parte de cada uno de los dos clubes protagonistas en esta final. Muy bien, muy bonita ahora, poniendo el pie en la pared y subiéndose Martín, una pelota que iba difícil y ahora no ha podido. Ahora esa pelota al ancho se le ha escapado, pero bueno, lo que decía, una pelota muy bonita en la pared que ha subido sin subir demasiado por ella, pero que bueno, es una de las jugadas así más espectaculares de la cesta punta, el poder subir por la pared y coger la pelota así. Pues nos quedamos con ese detalle anterior por parte de Martín, del que ahí, claro, la coordinación pues tiene que ser terrible, ¿no? Para calcular la velocidad de la pelota, la posición, tener en cuenta la pared y el impulso que te das. Eso es una jugada que a los pelotaris, cuando están en forma, les resulta más o menos fácil, pero sí que es verdad que es espectacular y no es sencilla. O sea, no es una postura sencilla el dar un paso o dos por la pared y saltar hacia la pelota, pero es muy espectacular, y sí que es verdad que cuando estás entonado y tienes un nivel, a veces te sale solo, como quien dices. Bueno, pues juego detenido, 8 iguales en esta final masculina. Ninguno de los dos da un paso adelante ahora mismo. Están las dos parejas con los botilleros, Chelis, el incombustible y famoso Chelis de la Escuela de Cabanillas, 1000 años profesional, también en Milford, en Estados Unidos, y bueno, un auténtico artista de la cesta punta en Navarra. Y Vidal, lo mismo, con la pareja de Noain, José Ramón Vidal, estuvo también seleccionado para las Olimpiadas del 92, un nivelazo tremendo, que por unas cosas y por otras no pudo debutar en Estados Unidos teniendo ya licencia y todo para ir, justo se cerró el frontón al que tenía contrato. Bueno, esto de la cesta punta, pues la suerte a veces ha caído de un lado, ha caído del otro y tal, pero el nivel que tenía Vidal era impresionante, a punto de llegar a estar seleccionado para Barcelona 92. Pues fíjate. Lo que sí que me estoy fijando, y que también es uno de los aspectos que tenemos que comentar, que es muy importante, y es que hay mucha gente joven, muchos chavales aquí en el frontón, y que al final pues son el futuro, ¿no? de la pelota, y bueno, pues es una maravilla pues que pasen así las tardes, como esta tarde de sábado, ¿no? Pues viendo deporte, viendo pelota. Porque lo que decimos, pues ahí está el futuro. Sí, lo primero puntualizar que no eran las Olimpiadas de Barcelona en 92, sino el Campeonato del Mundo de Pamplona en el 2002. Perdona, lo de Vidal, que ya se me va un poquito. Y lo siguiente,
Ahora tremendo tanto, Martín participando con un remate que le había hecho Israel. Y lo siguiente, lo que me comentabas de los críos, bueno, tenemos 60 fichas en el Club Noain Jayalay, prácticamente todo de benjamines, alevines, infantiles y tal. Estamos encantados de un deporte tan minoritario, poder tener 60 fichas y el ambiente que tenemos. Hoy no era un día propicio porque hoy no jugaban antes los pequeños, es simplemente las finales y tal, y aún y todo podemos ver que han venido muchísimos de los pelotaris a verla. Y sí, pues eso, estamos encantados de tener a tanto pelotari chiquito, pues eso, aficionado a esta modalidad, y que siga, pues eso, un poco la buena costumbre o la saga que hemos hecho en Noain con la cesta punta desde hace más de 30 años. Bueno, el 9-8, así transcurre esta final masculina, en la que de momento marcha por delante, mejor dicho, marchaba por delante Noain. Ahora consiguió la igualada Cabanillas con ese último tanto que pueden ver repetido. Así es, otro tanto parecido al de antes. Ha cogido a Siain a favor a Israel para rematar, pero en vez de jugársela adelante, como ve que Rubén Bailo viene a ayudar adelante a Martín, pues tira a un costado atrás a la chula, bueno, a la chula no, pero a la parte de atrás, y ha vuelto a hacer el tanto. Ahora va a rematar Martín, se lo deja un poquito en la mano a Siain, que la pone otra vez atrás y parece que no va a salir mucho esa pelota. Ha salido demasiado y la ha pillado a Rubén Bailo. 10-9 de nuevo para Cabanillas. Pues fíjate, porque la intención ahí en ese remate inicial de Azpiroz era muy buena, pero pues efectivamente ahí pudo responder a las mil maravillas para lograr el tanto y ponerse por delante Cabanillas. De momento todo muy igualado. Buen rebote ahora de Rubén Bailo, muy bien puesta atrás. Martín jugando con mucha confianza, aunque le había pedido la pelota a Rubén, aún y todo se ha visto en condiciones de entrarle bien. Otra vez de nuevo, pelota difícil que le venía justo de la pared, y ahora por atrasar demasiado la ha cogido chapa de arriba. Se va un poquito la pareja de Cabanillas, 11-9, pero bueno, el partido es súper largo a 35 y va a llevárselo el que tenga más constancia y más tranquilidad. Pues así es, todavía queda mucho, y es que esos 10 tantos de diferencia, por poner un poco en contexto y poder comparar, digamos, con la final femenina, pues es un mundo, ¿no? 10 tantos en el que, bueno, pues ahora mismo todavía queda muchísimo, y lo que decimos, en este caso se trata de más una carrera de fondo, de ser regular. Así es. Durante toda la final, de ser constante, y ahí puede estar una de las claves. Buen tanto ahora tremendo tanto de Martín, cogiendo una pelota muy difícil y rematando un costado perfecto a dos paredes, que bueno, que hace que el público de Noain, que conoce encima que está jugando con 15 años en la categoría senior con tremendos profesionales, como quien dice, pues bueno, que se atreva a coger esa pelota y hacer ese remate, pues bueno, se lo agradece, el público de Noain se lo agradece. Lo que hablabas de los 35 tantos, últimamente, sobre todo en materia profesional, se está jugando a set o como lo queramos llamar, a goicos, pero que son a 15, pero aquí se sigue manteniendo los partidos a 35. Como se ha jugado siempre, como se ha jugado toda la vida, los set a 15, pues bueno, le dan otro formato. Hay gente que le gusta más una cosa, hay gente que le gusta más otra. Bueno, todo es emocionante. En un partido largo te da tiempo, tienes que tener mucha constancia y te tienes que recuperar y tal. En los sets puedes dejar uno un poquito perdido, lo puedes tirar, como quien dice, ir a por el siguiente. Cada uno tiene lo bueno y lo malo. Ahora se va la pelota directamente fuera, la pelota de Lázaro, y parece que no ha dado la vuelta al marcador, se pone 12-11 por delante.
Bueno, pues te voy a pedir que te mojes, Nacho. ¿Y tú qué prefieres? ¿Este formato más tradicional, a 35 tantos, a juegos? Tú particularmente, si te diesen a elegir qué es lo que prefieres, quizás a la hora de jugar, ¿cómo te sientes más cómodo? A la hora de jugar yo ya no estoy para jugar ni uno ni otra. Pero bueno, a la hora de jugar yo prefiero el de los sets porque te da... si te ves un poquito, si andas ya un poco falto de físico, falto de forma, si tiras un set, sabes que si el primero ha sido a tope y lo has ganado, si el segundo no puedes con él, te relajas, descansas un poquito y vas a por el tercero, que encima es el corto y tal. Para la gente que tiene menos potencia, yo creo que a 3 sets les viene mejor. En emoción también viene mejor, y yo creo que bueno, que el modernizar un poquito la cesta punta y la pelota en general no creo que nos venga mal, y bueno, está dando buenos resultados en el Winter Series del High Alay de Guernica, en el World Tour. La cesta punta ahora está especialmente en los sitios de Iparralde, de Guernica, de Marquina, está a tope, está con la ola hacia arriba. Y está funcionando mucho el tema de los sets, y la gente se entretiene porque si ves un partido que va fácil, pues bueno, igual va fácil el set, pero el segundo le puedes dar la vuelta. Como veas un partido que va a 25 o 26, pues la gente se desanima. En cambio con los sets, pues saben que le pueden dar la vuelta al tema. Así es, como dices, puede dar esa oportunidad de redimirse. En cualquier caso, bueno, pues... Como decimos, ¿no? Todo tiene sus ventajas, y en este caso, bueno, pues tiene el premio la pareja, en este caso más constante. Ahora, ese recurso, ¿no?, de Martín. Eso es, ahora ha hecho un rebote difícil Martín, muy difícil, y el siguiente también le salía mejor a Martín, pero bueno, ha intentado Rubén, lo tenía muy complicado Bailo, pero sí, ese rebote que ha hecho Martín, lo que pasa que la entregas la pelota, pero no es convencional, es un recurso bueno a una pelota muy 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 difícil, que se le arrimaba a pared izquierda. Como ves, otra vez 13 iguales, no se termina de ir ninguna de las dos parejas. Ahora ha fallado Martín, 14-13. Y Asiani Lázaro por delante Cabanillas frente a Noain. En esta final, en la que, bueno, quizás estamos viendo pues una final con más ritmo que la final femenina, pero en cuanto a tendencia del marcador, estamos viendo dos finales prácticamente similares, con diferencias mínimas y con la igualdad en el marcador como nota predominante, como decimos, en las dos finales. Primero en la femenina y ahora en la masculina. Ahora se le escapaba esa pelota y de nuevo llega la igualada. 14 tantos para los dos, tanto para Noain como para Cabanillas. Otro tanto largo y peloteado, ha picado la pelota a Rubén, parecía que le venía bastante franca de derecha a Israel, pero bueno, se le ha escapado. Al final esas pelotas que te botan delante se complican. Ahora rebote de Martín, un poquito entregado, le sale esa pelota, rebote a Martín, a ver si lo puede llevar mejor. Le va a botar delante a Sien, que va a rematar. Muy bien, tremenda pelota, un tremendo cortada que ha cogido Martín y que aguanta en el tanto. Bailo muy seguro atrás, como siempre. Lázaro, que se ha entonado totalmente. Y esa pelota que se complica, sí, una pelota que la ha puesto muy bien Lázaro en los pies de Martín, que no ha podido buscar el bote corrido. Y que de nuevo 15-14 para Cabanillas, pero que ninguno de las dos parejas se va en el marcador. Pues ahí bien buscado por la pareja de Cabanillas, por Esen y por Lázaro, que logran de esa manera
ponerse por delante en el marcador 14-15. Parece que está ahora buscando Israel otra pelota. Seguro que querrá, tendrá en la cabeza hacerles más daño a la pareja de Noain. La experiencia que tiene, pues eso, marca que sea él el que elija las pelotas y el que lleve el ritmo de la pareja. Y bueno, pues ahí está Martín también hablando con Rubén Laquidain, que está de juez de la federación, comentando alguna jugada, comentando alguna cosa. Y bueno, sorprendente que con 15 años mantenga la calma como la está manteniendo y que nos esté dando, pues eso, un partido reñido entre las dos parejas. Pues así es, algo que muchas veces no es fácil, desde luego. Bueno, pues para empezar, verse en un escenario así, en una final, y además con gente, bueno, pues que te saca tanto en edad, ¿no? Y desde luego no está desentonando para nada y no está, digamos, dando a entender que tiene edad de categoría cadete. Para nada, ahora, perdona que te corte, ahora es él el que ha ido a buscar pelota para elegir, Martín. No le gusta la que ha sacado Cabanillas y ha sido él el que se ha ido al cestillo a elegir pelota. Pues eso, denota carácter para la edad que tiene y está muy bien. Hace 2 años estaba jugando con niños y hoy está jugando con auténticos profesionales. Como decimos, Rubén Bailo se va ahora en este mes a hacer la temporada de Dania, los meses de invierno de Dania, para que veamos un poquito el nivel del que hablamos. Está jugando con él, está entrenando con Iturbide, que también está ya en Estados Unidos para jugar la temporada de invierno. Entonces, pues sí, es un pelotari que en otros años estaría prácticamente ya para debutar en profesionales. Ahora se le ha ido una pelota muy muy fácil a Rubén, que creo que ya estaba pensando en tirar una pelota picada o un 2 paredes. Y solo que pasa con las pelotas así un poco, que ya estás pensando en tirarlas, que a veces se te escapan. Así, pues ahí hablamos de esa diferencia de edad o la veteranía que pueden aportar unos y otros. Israel Asiain es ahora mismo el más veterano en esta final. Nació en el año 87. Carlos Lázaro, su compañero en el club Cabanillas, nació en el año 91, al igual que Rubén Bailo en Noain, mientras que Martín Azpiroz, como contábamos, pues el más joven, el Benjamín de esta final, nacido en el 2008. Por lo tanto, bueno, pues ahí queda esa diferencia de edad que hemos comentado y que para nada se está viendo reflejada en esta final. Eso es, porque no llega a los 15 años, está jugando con 14 años por la fecha que veo de su nacimiento. Tiene 14 años el delantero de Noain, por lo tanto, pues bueno, el mérito, hoy pierdan o ganen esta final, tiene que estar súper orgulloso de que con 14 años esté jugando con 2 auténticos profesionales y Lázaro, que tiene una profesionalidad y una experiencia tremenda. Entonces, que esté a ese nivel y que siga el partido empatado y con opciones de poder disputarlo, pues es muy grande. Ahora parece que va a rematar, no, se la juega atrás Israel. Pelota complicada que se arrima a la pared, que la deja rebote Rubén Bailo y le rebotea bien. Le va a buscar al aire. Tiene que atrasar un poquito más para hacerle un poco más de daño a Lázaro. La pelota ahora mismo, me imagino, porque aún no está caliente y con los fríos que hace se nota mucho en el material, pero no están atrasándola a la chula. Y se debe mucho al tema del material. Es una pelota que no es muy viva y que encima hace frío. Con calor esta pelota en 4 tantos estaría súper botona. Ahora mismo mira, ¡buah! Se la ha atragantado a Lázaro y en una acrobacia, como quien dice, ha tirado y sin querer, bueno, en un semifallo ha hecho un tanto que no se lo esperaba nadie, pero que bueno, oye, todo vale y todo cuenta y
y hace falta tener valor para entrar a esa pelota que a poca se la come, como decimos nosotros, que se ha jugado un poco los dientes y oye, pues a base de tirar, si llega a retener un poquito más la pelota le podían haber pitado falta, pero bueno, lo ha hecho muy rápido todo y ha sido tanto, y la verdad que un tanto espectacular. Y ahora no, muy mal ese remate de Martín, que le ha salido muy alto, pero que aguanta la pelota Bailo atrás y siguen en el punto. De nuevo lo lleva, sí. Bueno, era un tanto que ha empezado ya muy complicado para la pareja de Noain, porque Martín se le ha ido muy alta la dejada de costado. Entonces, bueno, han estado un poco ahí contra las cuerdas, han llevado 2 o 3 tantos difíciles, pero ya no han podido llevar. Ha pedido tiempo Bailo para darle un poco de pausa, porque ve que se le han ido de 2 Cabanillas y quiere un poco poner la pausa y empezar de nuevo. Ahí veíamos en la repetición como quizás ese gesto Caspiro podría quizás haber despistado un poquito a Bailo a la hora de poder atacar esa pelota. En cualquier caso, ahora se toman un respiro con 16-18 en el marcador favorable a Cabanillas, y ahora sí podemos decir que el conjunto que marcha por delante, Cabanillas, bueno, pues prácticamente ha recorrido la mitad del camino que le queda, o que le quedaría para proclamarse campeón y hacerse con esta final de categoría masculina del Campeonato Navarro de Clubes Cesta Punta por parejas, que se está disputando en el frontón Bidezarra de Noain, y que les recordamos pueden seguir todos ustedes a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota. Se va a reanudar el juego, se va a reanudar la final con ese marcador que pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, con ese 16-18 favorable a ese equipo azul, al equipo de Cabanillas, que de momento se está imponiendo al conjunto local, a Noain. Muy buena pelota la que ha cogido ahora Lázaro. Ha aguantado muy bien 2 pelotas muy complicadas aquí atrás y ha fallado ahora una pelota, digamos que franca, Martín adelante, y se van 19-16. Están en un momento un poquito crítico, la verdad que hasta 35 puede dar la vuelta el marcador varias veces, pero sí, yo creo que puede que sea la mayor diferencia, 3 tantos, porque han ido todo el rato igualados. Yo creo que sí, realmente 3 tantos yo diría que es la máxima diferencia que hemos visto en todo el encuentro, porque han ido muy parejos desde el comienzo de esta final. Por lo tanto, pues sí, yo creo que 3 efectivamente es la máxima diferencia. Bueno, una pelota que tampoco es muy viva, que andan con problemas para atrasarla, que entiendo que es la pelota que ha elegido Cabanillas. Parece que les va un poquito más, una pelota menos viva para que, entiendo que Lázaro se sienta más a gusto. Martín entrando a la pelota adelante y poniéndola muy difícil, pero Lázaro está muy seguro también atrás. Bailo seguro como siempre, aunque ahora se la ha abierto un poquito sin querer. Esa pelota es para coger al aire y bueno, no se ha atrevido a rematarla. Rebote, muy buen rebote de Rubén Bailo para que no le entrase el delantero. Ahora ha llegado un poquito tarde y de revés Rubén Bailo, y 20-16. Se están yendo en el marcador. Pues ahora sí, a buen seguro. Esta sí que es la máxima diferencia, con total seguridad, que hemos visto en esta final. Esos 4 tantos diferencia ahora mismo favorables al conjunto de Cabanillas Jai Alai, que ve como poquito a poco pues se va acercando, ya cambia de dígito, ya está en los 20 tantos. Que bueno, pues también hay que decirlo, pues que psicológicamente, ¿no? Pues muchas veces te puede ayudar, ves que estás un poquito más cerca. 17-20. Bueno, ahora la ha entrado al aire Martín,
con esa pelota no se puede hacer mucho daño, que yo creo que es lo que busca la pareja de Cabanillas. Ha decidido ponerla atrás, pero botándoles entre medio, y bueno, ha dado resultado. Lázaro se le ha salido de la cesta una pelota que venía muy rápida, y a ver, ahora con la pelota de Noain, y a ver si se animan un poquito y vuelven a buscar la igualada en el marcador. 3 tantos de diferencia son los que separan ahora mismo a Noain y a Cabanillas, que es el club, el conjunto que ahora mismo marcha por delante en esta final masculina. Una final que, le recordamos, se jugará hasta los 35 tantos. O dicho de otro modo, la pareja que alcance esa puntuación, ese tanteo, será el que se haga con este campeonato navarro de clubes. Ahí se va la pelota demasiado baja. Nuevo tanto para está haciendo mucho daño Israel adelante, tiene mucha potencia y está haciendo mucho daño. Les está complicando mucho a la pareja de Noain, y van a tener que quitarle el juego a Israel y buscárselo atrás a Lázaro. Por eso Cabanillas está jugando con pelota muerta, para que no le quiten el juego a Israel, que es el que está un poco dominando ahora mismo el partido. Esos 4 tantos de diferencia van de su peso, van de su mano. Ahora mismo muy bonita jugada de Rubén Bailo. Se la ha jugado de costado, viendo que Israel iba a buscar al ancho. Lo ha echado adentro y ha sido un tanto muy bonito. Yo creo que Rubén ve que al peloteo hoy se les está yendo la pareja de Israel y Lázaro, y ha decidido darle un poco un cambio. 18-21, cambio de pelota, buen saque de Martín, y vamos a ver. 18-21, hablábamos antes al comienzo de la retransmisión de esta final masculina, que estos dos conjuntos, estas dos parejas ya se habían medido antes. Ahora ha habido tanto, 19-21, y en aquella ocasión, en el encuentro disputado el 21 de octubre, pues la pareja de Noain, Azpiroz y Bailo derrotó a la de Cabanillas, a Sein y Lázaro 35-19. Pues no puedo decirles, seguramente otros sabrán mejor cómo habría transcurrido aquel partido correspondiente a la fase del guía, a la fase previa, pero aquí estamos viendo desde luego un partido totalmente diferente, sí, mucho más igualado, y en el que Cabanillas está dando un paso al frente por hacerse con esa chapela del campeón. Sí, aquel partido sabíamos que hoy no se iba a repetir. Les pilló muy de sorpresa a Israel Asiain, y a Lázaro les pilló muy de sorpresa que Martín pudiese aguantar a un nivel bueno. Vinieron muy relajados, era un partido de campeonato que ya estaban clasificados todos, y lo que digo, vinieron muy relajados, y Martín le sorprendió, pues eso, a un nivel que no se esperaban de un chico de 14 años. Y hoy lo que pasa es que ya conocían a Martín, y que conocían y saben que es una final, y son muy competitivos, y sabíamos que hoy iba a ser un partido totalmente diferente y reñido. Bueno, pues ahí está también otro aspecto bonito de las finales, es que cualquiera puede dar la sorpresa, lo cual añade pues un ingrediente más de emoción a la disputa de estas finales. 19-23, pues ahora se está manteniendo esa ventaja de esos sí, el poderío adelante de Israel al final tiene mucho mérito lo que está haciendo Martín con 14 años, pero estamos hablando que Israel ha estado jugando muchísimas temporadas en Estados Unidos y está en una final, y nadie quiere perder una final, y se tiene que notar, y se nota un poquito el poderío que tiene Israel. Entonces ahora tienen que hablar y tienen que serenarse Noain y darle la vuelta un poquito a las ideas, y yo entiendo que jugar mucho más atrás con una pelota viva y buscarle atrás a Lázaro, y
y que entre más en juego Bailo y a ver, pero bueno, veis 23-19, la pareja de Cabanillas está muy seria, súper seria. Lázaro, que ha empezado un poquito nervioso, está jugando muy serio, y Israel, pues eso, adelante tiene mucho poderío, entonces tiene que entrar Bailo con el nivel que tiene y apoyar un poquito más a Martín, y Martín quizás buscarle más el fallo en la chula atrás. Lo que pasa que con la pelota que han sacado Cabanillas está un poco complicado. Bueno, 19-23, ese es el resultado de una final, además, que ha cogido ritmo en los últimos minutos. Ha cogido ritmo y también en el tanteo. Y es que, bueno, pues estamos hablando de que Cabanillas se está acercando o se está aproximando, bueno, a los últimos 10 tantos de partido, que ya pues hablábamos también del aspecto psicológico, ¿no? De también de saber jugar con la cabeza. Bueno, pues el ver cómo superas un dígito, cómo cambias el dígito, pues ayuda. Pero en este caso lo que decimos, el ver que ya te queda un poquito menos, pues como que anima un poco también a las piernas, ¿no? A seguir corriendo, a seguir haciendo ese último esfuerzo. Eso es, todos los cuatro saben que 35 es mucho ya. Prácticamente no se juega ningún partido a 35, muchos se juegan a 30. En la Federación Navarra, los campeonatos de Navarra, se sigue manteniendo el formato a 35. Y todos saben que hay que aguantar con vida hasta el final, porque es un partido muy largo. Entonces, bueno, se le está poniendo muy de cara a Cabanillas, o más de cara que a Noain, pero yo espero que con el ambiente del público y tal se vayan animando, aunque es que Cabanillas está enganchado y están con ganas, y bueno, sigue 4 tantos hacia adelante, y a ver si se puede igualar. Bueno, pues ahí lo que dices, ahora mismo Asen y Lázaro, la pareja de Cabanillas que están lanzados, están enrachados, y que bueno, pues ahora mismo están en un momento en el que les sale todo, en el que aciertan en prácticamente todas y cada una de sus decisiones, y esos son los detalles que a la postre, bueno, pues terminan significando o decantando pues un título a favor de uno o de otro. Por lo tanto, ahora mismo un poquito más cerca Cabanillas de hacerse con esta final. Bueno, ahora se nota un poquito la experiencia, un remate de Martín un poquito a la mano, me imagino que por asegurar, por los nervios y tal, que ha cogido bien Israel y ha terminado. Se van de 5, se complica bastante el partido para la pareja de Noain. No está imposible, pero está complicado. Va a tener que Bailo coger las riendas. Ahora está aquí hablando con Vidal. Va a tener que coger más las riendas del partido y bueno, intentar darle la vuelta, que no es fácil porque están muy serios la pareja de Cabanillas. Bueno, 20-25. Le recordamos que tenemos que llegar a los 35 para conocer al campeón de este campeonato navarro de clubes, y que de momento Cabanillas es el club, es el equipo que viste azul, el que está dando ese pasito al frente y el que, bueno, está demostrando estar más metido en esta final. Si bien es cierto que está más metido en esta final, esto no quiere decir para nada ni muchísimo menos que Noain lo esté haciendo mal, porque ahí está la diferencia, que es de apenas 4 tantos ahora mismo. Eso es, no se puede decir que lo estén haciendo mal. Lo que sí que está marcando la diferencia es que ha cogido el peso del partido hacia en adelante, entonces o le quitan un poquito el peso del partido a Israel o la tendencia y la tónica va a seguir un poquito así. Entonces tienen que pensar Noain a ver cómo le dan esa vuelta y le quitan ese aire que va a coger ahora, por ejemplo, Israel. Eso hay que quitar como sea. Ahora sale esa pelota, el rebote de Martín está muy bien, pero Lázaro está también muy bien puesto y muy enganchado, como se dice, para que una pelota
que le venía muy adelante la haya podido coger tan fácil. Sigue el tanto, muy peloteado. Y ahora fallo de Cabanillas, se ponen a 3 y se anima un poquito el público de Noain. La verdad que no están a mucha diferencia, pero están tan seguros todos que una diferencia de 3, de 4, de 5 parece un poco inalcanzable, pero bueno, esperemos que no sea así por el bien de los de Noain. Pues así es, 22-25, se comprime un poquito más el marcador. Y ahora 23-25, si antes lo decíamos. Bueno, pues está viendo Cabanillas como Noain está dando ahora mismo un pasito al frente, está reclamando también su sitio en esta final, pidiendo paso y diciendo que no ha dicho aquí su última palabra y que quiere también su cuota de protagonismo en un encuentro que poquito a poco, tanto a tanto, se va igualando. 24-25, solo uno de diferencia, cuando pues hace prácticamente 2 minutos estamos hablando de un 20-25, un 21-25 que ya tomaba así de primeras otros tintes, ¿no? En el desarrollo de la final. Eso es, le han sabido dar un poquito la vuelta en el momento oportuno la pareja de Noain. Si del 25-20 pierden un poco la estela, se les habría complicado, y en cambio se han metido mucho en el partido, están otra vez a un tanto. Y bueno, yo creo que muy centrados. No le veo nervioso a Martín con 14 años, con el frontón de Noain, pues la parte de abajo prácticamente llena, jugando en casa la primera final en campeonato senior y teniendo 14 años, y no le veo nervioso, y es una cosa muy importante, porque los grandes pelotaris son esos, los que teniendo todo así un poco en contra, un poco tal, no se ponen nerviosos. Y eso, esperemos que tengan la posibilidad de la pareja de Noain de disputarle a Cabanillas, que parece que va un poquito por delante de fuerza y de control por parte sobre todo de Israel. Esperemos que puedan aguantar hasta el final y disputar la final hasta el último tanto. Bueno, pues ahí queda dicho, y como les decíamos, 24-25, solo un tanto de diferencia. Y aquí, pues esta dinámica, pues desde luego favorece al que viene apretando por detrás, como es en este caso Noain, porque puede generar dudas, y más en este tramo en el que prácticamente podemos decir que los dos están ya en los últimos 10 tantos de partido. Y lo que decimos, pues esto puede generar dudas en Cabanillas, mientras que si Noain pues sigue lanzado como en los últimos tantos, pues nos puede propiciar que veamos otra final distinta de aquí en este último tramo. Rubén lo tiene claro, todos los días dice lo mismo, el partido es muy largo, le anima siempre igual a Martín y le dice eso, que el partido es muy largo y que aunque vayan perdiendo, que vayan tal, eso, que esté tranquilo, porque por eso, mira, esa pelota ahora va a salir mucho. La va a rebotear Martín, la rebotea muy bien adentro y muy bien Lázaro buscando ese bote hacia adelante. Muy seguro Rubén Bailo atrás, la pone atrás, muy bien puesta aunque va a salir. Parece, la pone a 2, la coge Martín. Muy bien, muy bien el rebote de Israel, y muy bien esa recepción de Martín. Otra vez tiene que rebotear Martín. Lo hace tirándose al suelo, espectacular. Pelota atrás al aire de Bailo. Bailo muy seguro y a 2 paredes. Muy bien Israel ahí, que se la juega a 2 paredes y hace tanto. Tremendo tanto de los 4. Tanto muy buen jugado por parte de los 4 protagonistas, pero finalmente ha sido Cabanillas quien lo ha rematado o lo ha resuelto de mejor forma. Y 24-26, 9 tantos le quedan a Cabanillas ahora mismo para proclamarse campeón, para ganar esta final del campeonato navarro de clubes de cesta punta parejas. Una pelota muy, perdona,
una pelota muy bien puesta de Rubén Bailo, botándoles entre medio de los dos y delante y buscando pared. Y bueno, otra vez a un solo punto. Martín creo que es normal, es un delantero y quiere rematar. A todos los que hemos sido delanteros nos pasa eso, pero creo que tiene que serenarse un poquito y buscar atrás, porque si no, Israel está haciendo mucho daño. Y empate en el marcador. Pues empate, 26 iguales. No hay ni Cabanillas, que empatan en el marcador en esta final masculina, que desde luego, si algo nos está aportando es emoción, vistosidad, buenos tantos de momento en cada uno de los 26 que vamos disputados. Tan solo quedan 9, y lo que decíamos, que el partido, que la final ha cogido ritmo también en el tanteo, y la verdad es que los últimos tantos pues han cogido carrería, han llegado de forma más rápida, y ahí no puede acertar Martín Azpido con esa pelota. Tanto para Cabanillas, 26-27. Bueno, otra vez por delante Cabanillas después de igualar. Martín, los remates de Martín con la presión y tal están un poquito más flojos de lo que se merece esta final en estos momentos. Entonces yo creo que tiene que buscar atrás, buscar la chula y olvidarse un poco, porque Israel adelante está muy potente. Entonces yo desde aquí, sin que me oiga, le aconsejo que busque la chula y aguante atrás, que está ahí el fallo. Bueno, pues veremos qué es lo que hace cada uno de los 4 protagonistas, cada uno de los 2 clubes protagonistas aquí. Al momento lo que vemos es una nueva igualada, 27 iguales en el electrónico, en el marcador de este frontón Bidezarra de Noain. En esta final. Pelota larga que sale mucho de rebote, que espero que no le pille, que se la intenta jugar un poquito a 2, pero ahí está Israel y ahí tiene mucho peligro. Esa pelota sale muy complicada, se le fue desviada y para arriba. 27-28 con los dos clubes ya que han iniciado la cuenta atrás de los tantos que les quedarían para proclamarse campeones. 7 tantos en el lugar de Cabanillas, en caso de Cabanillas, que es ahora mismo quien marcha por delante. 8 para Noain, que marcha un tanto por detrás ahora mismo en esta final del campeonato navarro de clubes. Sí. Cesta punta, modalidad masculina, que se está disputando en una tarde con muy buen ambiente aquí en este frontón municipal Bidezarra de Noain, y que además que se pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota, en una tarde en la que además pues hemos tenido como primer plato esa final femenina, también emocionante, entre las 2 parejas, entre las 4 protagonistas del mismo club de Cabanillas, y que ahora pues nos está regalando también una final masculina pues de mucho nivel, en la que de momento Cabanillas marcha por delante hasta que ha empatado Noain, que como decimos, aquí nadie quiere quedarse atrás. Y ya entramos en un tramo pues muy peligroso en cuanto a los errores o los desaciertos que puedan tener cada una de las parejas protagonistas en la tarde de hoy. Bueno, es un partido que de cara al espectador
es precioso porque ir empate a 28 y todo el partido que llevan igualados es muy bonito. De cara al forofo o al aficionado de cada club, sea Cabanillas o sea Noain, pues es un poco ataque de nervios. Cada uno querría que la diferencia fuese ya de 10. Pero bueno, tremendo partido que están jugando, que estamos disfrutando y que puede caer en cualquiera de los dos lados. ¡Oh! Tremendo remate de Martín, jugándose un tanto adentro, un costado adentro precioso, con el marcador iguales, con la final peleada. Ya oyen al público de Noain animando a Martín. Pues ahí lo veían, el tanto repetido en esa cámara lenta. 29-28. Bueno, Noain por delante, esperemos que le dé ánimos, pero no va a ser nada fácil. Cabanillas está jugando muy bien. Y un tanto, como hemos visto, no es nada. Y vamos a ver cómo va este tanto, que es bastante importante. Bueno, todos a partir de ahora son importantes. Rubén Bailo está jugando tremendo. Creo que no recuerdo que haya fallado 2 pelotas. Y ahora se pone Noain por delante, 2 tantos. Iban 5 tantos por detrás en el 20-25 y ahora 30-28. Han hecho una tanda del 20 al 30 tremenda. Así es, Nacho, eso es lo que iba a comentar, ¿no? Para poner un poquito en contexto la situación actual, ese 30-28, y es que Noain venía de marchar 5 tantos por detrás de marcador con ese 20-25, y a partir de ahí, pues ya lo pueden ver, el parcial es de 10 tantos a 3, y ahora mismo Noain es el que está un poquito más cerca de proclamarse campeón, pero lo que decimos, aquí nadie se quiere quedar atrás, aquí ninguno ha dicho su última palabra. 30-29, tanto para Cabanillas. Para ejemplo, este último tanto, el primer saque de Martín ha sido pasa, el segundo, que lo tienes que hacer más asegurar, ha entrado Israel con mucha potencia, ha puesto una pelota a rebote que le ha atropellado a Martín, que ha intentado hacer golpear la pelota con la cesta, que es una jugada, un recurso muy extremo, y a punto ha estado de salir de bien, es muy espectacular, pero no ha llegado hasta el frontis. Y 30-29. Bueno, pues muy poquito es lo que queda en esta final. Estamos hablando de 5 tantos ahora para cada una de las dos parejas, porque Cabanillas ha logrado la igualada a 30. 30 tantos para Noain, 30 tantos para Cabanillas. Y ahora sí que se ha iniciado la cuenta atrás de estos 5 últimos tantos, en los que veremos quién es el que acierta más o el que comete menos errores. Así es, son 5 tantos a vida o muerte. Los nervios van a jugar muchas malas pasadas. Se la juega Israel, coge Martín muy bien, se la juega cortada y tanto, 2 botes. El público de Noain muy animado, como podéis oír, mucho ambiente, tremendo tanto de Martín, cogiendo 2 paredes de Israel y metiendo una cortada en la pared izquierda. Pues lo que hemos dicho todo el rato, con 14 años, saber estar en el 30-30, coger una pelota ahí y hacer una cortada como ha hecho, pues bueno, chapó por él. Pues ahí está con su juventud, dando ese pasito adelante, y bueno, ya podía ver en esta repetición perfectamente ese doble bote, y ahora, bueno, pues se le marchó arriba. 31 iguales. Bueno, la ha podido el ansia ahora Martín en el rebote, ha intentado hacer un tremendo rebote y bueno, tiene el riesgo de querer hacer un rebote tan bueno, tiene el riesgo de que se te vaya arriba, y otra vez 31 iguales y nos va a tocar sufrir hasta el final. Desde luego, por emoción en esta final no nos quejaremos, ¿verdad, Nacho? Así es, ahora le entra al aire Martín y busca la chula, pero Lázaro está muy seguro aquí atrás.
De nuevo Martín al aire, buscando entre los dos esa pelota. Vale, era peligrosa, pero muy bien Lázaro. Bailo muy seguro y buscando la pelota atrás. Lázaro igual. Jugando ahora a los zagueros. A ver esa pelota adelante. Le entra Martín. Se la juega de cortada. Y lo coge Israel. Sale esa pelota. A ver si la aguanta. Sí. Ahora se le queda a favor de Cabanillas esa pelota. Y ha fallado. Uno por delante no hay. Son tantos muy importantes. 32-31 y saca con su pelota. Y bueno, pues eso, nervios en todos los lados. Ya veis que ahora ha fallado una pelota medio sencilla a Israel con su experiencia y en una final. Entonces, bueno, le entrarán también un poquito los nervios. Bueno, 32-31. Ya 3 tantos le queda a Noain, 4 a Cabanillas. Ese es el camino que les quedaría para alcanzar el campeonato navarro de clubes. Recordamos que estamos ya en la final, en los últimos compases, con máxima emoción aquí en el frontón municipal Bidezarra de Noain. Finalizando lo que es una jornada apasionante. Menudo detalle que nos ha dejado ahí para continuar el tanto. Y ahora se le escapa. Y ahora nuevo tanto para Noain. Lo festeja, lo celebra también el aficionado de aquí, de Noain, presente apoyando a los suyos, evidentemente, y como no podía ser de otra manera. 33-31. Bueno, y aquí te quería preguntar, Nacho, aquí cuál es lo que debe hacer, qué es lo que debe hacer cada una, ¿no?, de las dos parejas. En el caso de Noain, si debe esperar y no arriesgar, si debe ir a matar ya el partido, ¿tú qué harías? Yo a ir a matar, porque ya en este momento ya la adrenalina la tienes a tope y ya te sale lo que te sale, y si estás de que sí, te la tienes que jugar. Yo por lo menos esa es mi filosofía. Si estás de que sí y tienes para rematar, hay que rematar. El tanto anterior ha sido espectacular, la pelota que ha cogido. ¡Buah! El tanto anterior ha sido espectacular, la pelota que ha cogido por la pared Rubén Bailo, para terminar un tanto después Martín, un remate de Israel al ancho. Y ahora lo mismo, un tremendo rebote de Martín que ha dado en la chapa. Más emoción, o sea, si decidimos hacerlo con más emoción, no lo logramos, es imposible. 32-33 y un nivel muy bueno. Bueno, pues ahí lo tienen el marcador. 33-32. Ahora mismo favorable para Noain. Y lo que sí que es cierto es que la pareja de Cabanillas, que ahora mismo marcha por detrás, pues sí que tiene que tomar quizás un perfil más agresivo de ir a por todas, porque evidentemente se queda prácticamente sin margen de maniobra con esos 2 tantos, que es lo que separa ahora mismo a Noain para proclamarse campeón. Por lo tanto, pues el papel de cada uno está más que claro en estos instantes finales, en este tramo final de este último partido, que bueno, pues se puede haber dicho casi su última palabra. Se le escurrió ahí, como van a poder ver en esta repetición, se le escurrió ahí a Cabanillas. Se lamentaban y Noain que da un pasito adelante para poder hacerse con este campeonato navarro de clubes. Bueno, puede ser último saque. El ambiente en el frontón está siendo espectacular. La afición joven de Noain está espectacular y deseando que ganen los de Noain, claro está. Saque último de Martín, no puede sacar más veces. Y toda la afición volcada en celebrar el último tanto. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Puede terminar Martín. Y ahí
está. Ha terminado Martín. Conseguido por Noain. Esa ejecución, como ya lo anticipaba Nacho Laqueren, por parte de Martín, que a la postre termina dando el campeonato, el título de este campeonato navarro de clubes a Noain con ese 35-32, después de haber ido por detrás con ese 20-25, pues ha logrado sobreponerse. Y ahora mismo, el resumen es de una final emocionante, pero muy emocionante, Nacho. El resumen, compañero, ha sido que la final ha sido emocionante, el resultado ha sido favorable a Noain, pero sobre todo lo que veo es la afición de estos chavales, que ya veis que están deseando de felicitar a Bailo y a Martín, que ver aquí a 20, 30 o 40 chavales de estas edades con ganas de felicitar y de disfrutar y de cantar y de tal, no es fácil. Ahora lo fácil es ir al fútbol o ir a estos deportes, y ver aquí este ambiente, pues bueno, es un orgullo el nivelazo este de poder ver a los chavales disfrutar con este deporte. Este ha sido el mayor logro de hoy, que gane uno o gane el otro, hayan disfrutado toda esta afición de Noain, en el que estaba el frontón prácticamente lleno, con un deporte tan minoritario en el día de hoy. Pues ahí está el apunte, acertado, no acertadísimo, Nacho. Lo importante es ver quizás todo lo que ocurre además de esta final, en la que no solo es el resultado, sino que además también es todo lo que rodea, ¿no? Sobre todo esa afición que se genera. Y como decíamos, también lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de la retransmisión, el ver tantos chavales aquí presenciando esta final, animando también a los suyos, viendo a los mayores, ¿no? Como quien dice, jugar, en este caso a Martín Azpiroz y a Rubén Bailo, la verdad es que es una maravilla. Israel Asiain y Carlos Lázaro por parte de Cabanillas, que también han hecho un magnífico papel, hay que destacarlo, y es que ese 35-32 lo dice todo. Nos han regalado una final espectacular, pero en letras mayúsculas, y que desde luego pedíamos algo así, pero yo creo que no nos podíamos imaginar un encuentro de este nivel. A ver, destacar, Cabanillas son dos auténticos profesionales de la cesta. Uno debutó y estuvo muchos años, y otro no debutó, pero ha sido un profesional, Lázaro, toda la vida. Entonces, el poder disputar una final contra ellos, lo primero, darle la enhorabuena a Cabanillas, porque siempre están a este nivel, y hoy les ha podido pesar el ambiente de Noain, el que la gente de Noain ha podido arropar a Martín, que con 14 años estaba aquí en esta final, y a Rubén Bailo, que es súper querido entre todos. Entonces, ha sido un poco la diferencia, ha sido el estar en casa y tal, pero lo bueno es la afición, y que haya salido un partido tan reñido, tan bonito, y que haya habido este ambiente en el frontón, y que siga así, y que sigamos teniendo nosotros 60 fichas y Cabanillas también un montón de fichas, y que siga el ambiente en la cesta punta en Navarra, que llevamos muchos años que no han sido fáciles, que han salido muchos profesionales, pero ahora mismo el mundo del profesional se ha terminado un poquito en Estados Unidos, en Filipinas, en México y tal, y es muy complicado. Que si no, Martín en 2 años estaría jugando en Italia, como se jugaba hace tiempo en Milán, o en Filipinas, o en Macao o tal, pero son otros tiempos en los que hay que disfrutar aquí en Navarra, en el País Vasco, en Iparralde, y que sigamos disfrutando de muchas finales de estas. Quería agradecer también a todos los colaboradores del club, que es una parte súper importante, que sin su aporte económico de todos los años, de todos los pues es difícil. Con cada cesta hay que entender que vale 400, 500 euros, los desplazamientos, siempre estamos viajando fuera de Navarra prácticamente. Entonces, agradecer a todos los patrocinadores del club, que se ven ahí reflejados en la pared, y que este año vamos a tener más, y que encantado de estar con la Federación Navarra de Pelota retransmitiendo esta final.
informa la Federación Navarra de Pelota, que ha retransmitido esta final, que les ha permitido seguirla en directo a través de su canal de YouTube, ya lo saben, en esta jornada final en la que hemos visto primero esa final femenina con Marisabel Ibarguren, Marina Revilla, Conchi Urdaniz y Vanessa Rodríguez como protagonistas, las 4 por parte del Cabanillas Jai Alai, y después con esta final masculina entre Cabanillas Jai Alai e Inoain, con Israel Asiain, Carlos Lázaro, Martín Azpiroz y Rubén Bailo como protagonistas, con especial hincapié para estos últimos que han sido quienes se han llevado el gato al agua, quienes se han proclamado campeones de este campeonato navarro de clubes, y que en el día de hoy pues llegaba a esa jornada final. Y fíjate esa imagen, hemos visto ahora en los últimos minutos varias imágenes, ¿no? Muy bonitas de la afición, y ahí bueno pues incluso gente, niños, chavales saludando, sacándose fotos, como decíamos, con los mayores, ¿no? Con los que son el ejemplo a seguir. También hemos visto como había otra cuadrilla, ¿no? De otro grupo de chavales jugando y aprovechando pues que tienen el frontón, ahí lo ven para ellos solos, y dicen, bueno, pues esta es la mía, ¿no? A jugar, a darle a la pelota. Sí, y eso que ahora no tienen las cestas porque no les hemos dejado para que estén atentos un poco a la final, pero si veis el juego de la pelota que están haciendo, no es un juego de pelota a mano, sino que es un juego de cesta punta, aunque no tengan la cesta, están cogiendo la pelota y tirándola como si fuese con cesta punta y no con pelota a mano. Es porque, bueno, en Noain siempre la tradición ha sido de cesta punta. Todos estos chicos que se ven en las imágenes, muchos de ellos son del club de Noain, y si no, son seguidores que ven que sus amigos cómo juegan. Y si veis, pues eso, a mí me da gracia que eso, que en vez de jugar a pelota a mano, pues están jugando. Ahora ves, les han mandado a jugar en el frontis, y si pudiesen cogerían toda la cesta, y están jugando pues eso, pues con la pelota la cogen y la tiran como si fuese cesta punta. Bueno, lo que hemos dicho, yo encantado de estar aquí con vosotros, no esperaba hoy estar pues colaborando con vosotros en la retransmisión. Encantado de que haya ganado el club de Noain, pero con todo el respeto y todo el orgullo de Cabanillas. Nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho respeto, hemos luchado por las mismas cosas, y sobre todo pues eso, que viva el Jai Alai y la afición de chiquitos, y ahora parece que van a hacer la entrega de medallas a los campeones y subcampeones. Así es, ahí veían también en imagen pues el motivo, ¿no? El aliciente de los encuentros disputados en la tarde de hoy, y no es otro que esas medallas, esas chapelas que se acreditan como campeones, como campeonas también. Les recordamos que primeramente hemos disfrutado de la final femenina, que tenía a Ibarguren, Revilla y a Urdaniz y Rodríguez como protagonistas. De esa final femenina que ahora les están entregando las medallas, bueno, me ha dicho Chelis, que es el profesor y el alma mater de la escuela de Cabanillas, que bueno, de normal juegan pues bastante más. Pasa que bueno, no están acostumbradas a finales ni a otros frontones, y les ha pesado un poquito la responsabilidad. Pero hoy han hecho un partido reñido y han disfrutado de la final, y que de normal tienen un poquito más de juego, pero oye, ahí están, encantadas. Algunas son madres de pelotaris, han empezado hace poco tiempo y tienen muchísimo mérito todo lo que están haciendo. Sí, pues ahí vemos, ya ha comenzado esa entrega de medallas, esa entrega de premios, y ahora bueno, pues es momento de saludar, de ver cómo se imponen esas medallas a las campeonas, a Marisabel Ibarguren y a Marina Revilla, que son quienes se han proclamado campeonas en la tarde de hoy, en este primer encuentro que veíamos en esta retransmisión a través de del canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota. Veíamos
el buen ambiente también con sus compañeras de club, a las que se han enfrentado en la tarde de hoy en esa final, a Conchi Urdani y a Vanessa Rodríguez, que se han hecho con ese segundo puesto. Y ahora a continuación tendrá lugar la entrega de premios. Bueno, claro, le tienen que poner la chapela. Lo habían puesto. Sí, no sé, ahí parece que se les había olvidado poner la chapela de campeonas. Ahora están entregando a los subcampeones de categoría masculina, a Lázaro y a Israel, que han hecho un partido muy completo y muy serio. No se les puede achacar absolutamente nada. Lázaro ha empezado fallando las 4 primeras y luego ha jugado muy bien. Y Israel ha controlado el partido en muchos momentos. Israel Asiani y Carlos Lázaro del Cabanías Hayalay, ahí saludando también a sus compañeras de club, y que han, como bien decías, bueno, pues han realizado pues una magnífica final en la que, bueno, pues les ha faltado pues poquitos detalles, que son precisamente los que ha tenido pues esta pareja que ven en imágenes, que se ha proclamado campeona, Martina Piroz y Rubén Bailo del Noain Hayalay, Club Deportivo Noain Hayalay en Cartea. Y ahí ven pues el premio gordo, además de esa medalla, esa chapela y esa imagen con la que pues nos quedamos después de esta tarde, esta retransmisión. Vemos también de fondo a los rivales en un alarde, en un magnífico gesto de deportividad, bueno, pues aplaudiendo. Y bueno, pues Nacho Laquidain, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber comentado y seguro por haber disfrutado tanto de estas dos finales. Bueno, yo la primera final he llevado tranquilo porque eran de Cabanillas y tenían un nivel parecido y tal. La segunda final, como has podido ver, pues bueno, soy del club de Noain Hayalay y mucho más nervioso que la primera, disfrutando de las dos y disfrutando del ambiente, y encantado de colaborar con vosotros en esta retransmisión y en todo lo que sea por favorecer a la cesta punta en Navarra y a la pelota en general en Navarra. Y muchísimas gracias a la Federación Navarra de Pelota y a vosotros. Pues muchísimas gracias también a ti, y ahí queda con esa imagen final. Nos despedimos también. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en el canal de YouTube de la Federación Navarra de Pelota en esta retransmisión del Campeonato Navarro de Clubs de Cesta Punta en esa final. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.